Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Aquí estamos listos para desentrañar los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy, mi gente? Espero que con la energía a tope porque hoy nos sumergimos en un tema que ha incendiado las redes sociales, un drama que ha dejado a muchos con el corazón en un puño, la impactante ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La pareja de ensueño que nos conquistó con su química innegable en Love is in the Air, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, ha llegado a su fin. Y como si eso no fuera suficiente, el rumor que más fuerte resuena, la sombra que se cierne sobre esta separación, es el fantasma de la infidelidad. ¿Están listos para sumergirnos en este escándalo que promete ser explosivo? Prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, a debatir las teorías más candentes y, por supuesto, a hablar de la supuesta tercera en discordia. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso chisme, quiero darles una cálida bienvenida a los nuevos suscriptores. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo chisme, análisis profundo y actualizaciones que preparamos con mucho cariño para ustedes. Aquí nos mantenemos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este escándalo que está dando mucho de qué hablar. La noticia de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se filtró poco a poco, como un secreto a voces que se propaga entre los fanáticos. Rumores, insinuaciones y, por supuesto, la ausencia de Hande y Kerem en las redes sociales, donde solían compartir momentos de su vida en pareja, fueron las primeras señales de alerta. Los fans, con su ojo de águila, con su capacidad para detectar cualquier detalle sospechoso, comenzaron a notar que algo no andaba bien. Las fotos y vídeos juntos eran cosa del pasado. Los comentarios de cariño y apoyo mutuo, que antes inundaban sus perfiles, se habían esfumado. La complicidad que los caracterizaba, esa conexión palpable que nos transmitían a través de la pantalla, parecía haberse disipado. Y así, poco a poco, la verdad, por más dolorosa que fuera, fue saliendo a la luz. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que rompió el encanto, lo que apagó la llama de este romance de cuento de hadas? Bueno, las versiones son muchas y cada medio de comunicación, cada blog de chismes, tiene su propia historia. Lo que sí parece ser un consenso general es que la relación, que parecía tan sólida, tan llena de amor, se vino abajo. Y la razón principal que se ha mencionado, una y otra vez, es la infidelidad. Sí, amigos míos, al parecer, Kerem Bürsin podría haber sido infiel a Hande Erçel. Pero ¿cómo se llegó a esta conclusión? ¿Qué pruebas existen? Aquí es donde la historia se pone más interesante, más compleja y, por supuesto, más llena de misterio. Se han filtrado supuestas conversaciones comprometedoras, se han publicado fotografías que dejan entrever una cercanía sospechosa, y por supuesto, los rumores sobre la supuesta tercera en discordia no han parado de crecer, alimentando la especulación y el morbo. Una de las primeras señales de alerta, como mencionamos antes, fue el distanciamiento entre Hande y Kerem. Aunque ambos continuaban con sus proyectos profesionales, parecía que la chispa entre ellos se había apagado. Las fuentes cercanas a la pareja aseguran que las discusiones, los desacuerdos y la falta de comunicación eran cada vez más frecuentes. La rutina, el estrés del trabajo y la presión mediática podrían haber desgastado la relación, llevándola a un punto de quiebre. Y en medio de esta situación, en medio de esta tormenta emocional, apareció una mujer, una actriz cuyo nombre ha sido mencionado en repetidas ocasiones como la supuesta amante de Kerem. Este nombre, que por respeto a la privacidad y la falta de pruebas contundentes, no vamos a mencionar directamente, ha sido asociado con Kerem en varios contextos. Se dice que ambos se conocieron en el set de grabación de una serie o película, y que la química entre ellos fue innegable. La conexión, la atracción, fue inmediata. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular rápidamente y los fans, con su olfato de sabueso, con su capacidad para detectar las señales más sutiles, no tardaron en notar las coincidencias, likes en redes sociales, comentarios sospechosos, miradas cómplices, y por supuesto, encuentros secretos que alimentaron la especulación y el morbo. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Porque hasta el momento no existen pruebas contundentes que confirmen la infidelidad de Kerem. No hay fotos comprometedoras que lo incriminen directamente, ni conversaciones reveladoras que confirmen una relación extramatrimonial, ni declaraciones oficiales que revelen la verdad. Lo que sí hay son
Rees insinuaciones, especulaciones y por supuesto, el silencio de los protagonistas, la tristeza palpable en la mirada de Ande, que ha evitado hacer declaraciones al respecto. Pero, ¿qué hay de la reacción de Ande? ¿Cómo ha reaccionado ante esta situación? ¿Cómo ha enfrentado el dolor y la decepción? Bueno, la verdad es que Ande es una mujer muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Es una persona que valora su intimidad y que en momentos como este, busca protegerse de la vorágine mediática. Sin embargo, en sus redes sociales, se ha mostrado más activa que nunca, aunque de una manera sutil y elegante. Ha compartido fotos de sus viajes, de sus proyectos profesionales, de su trabajo como embajadora de marcas, pero sobre todo, ha compartido imágenes de su familia y amigos, quienes han sido su principal apoyo en estos momentos difíciles. En cada publicación, se puede ver la fortaleza y la resiliencia que la caracterizan, la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. También se ha hablado de la posibilidad de que Ande y Kerem hayan intentado salvar la relación. Se dice que ante la crisis ambos se reunieron, conversaron y trataron de encontrar una solución, de reconstruir lo que se había roto. Intentaron recuperar la confianza perdida, pero al parecer, la herida era demasiado profunda, la desconfianza demasiado arraigada. Y aunque lo intentaron, la brecha era insalvable. La confianza, que es la base de cualquier relación, había desaparecido por completo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más triste porque al final, lo que queda es la ruptura, el dolor y la desilusión. La decepción de los fans, que soñaban con ver a Ande y Kerem juntos para siempre, que apostaban por un final feliz. Y por supuesto, la incertidumbre sobre el futuro de ambos, que tendrán que rehacer sus vidas, afrontar el dolor de la separación y, quién sabe, volver a encontrar el amor. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la principal lección que podemos extraer de esta dolorosa historia es que las relaciones son complicadas, que el amor no siempre es suficiente y que la confianza es el pilar fundamental sobre el que se construye cualquier vínculo. También creo que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles como este. Evitar la especulación, el sensacionalismo y las falsas acusaciones. Y por supuesto, también hay que ser conscientes de que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. En este caso han afectado a Ande, a Kerem y por supuesto, a la supuesta tercera en discordia. Es importante recordar que hasta que no haya pruebas contundentes, no podemos dar nada por hecho. No podemos juzgar ni condenar sin tener la información completa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué les espera a Ande y a Kerem después de esta ruptura? Bueno, en el caso de Ande sabemos que es una actriz muy talentosa y exitosa, que tiene muchos proyectos por delante. Su carrera está en un momento álgido y seguramente se enfocará en su trabajo, en sus nuevos proyectos y en su bienestar personal. Buscará refugio en su familia, en sus amigos y en sus pasiones. Se tomará el tiempo necesario para sanar las heridas y, quién sabe, volver a encontrar el amor, pero sobre todo, se enfocará en ser feliz. En el caso de Kerem, también es un actor muy reconocido, con una gran trayectoria profesional. Seguro que seguirá trabajando en sus proyectos, buscando nuevos desafíos y creciendo profesionalmente. Tendrá que lidiar con los rumores y las especulaciones, pero con su talento y su carisma, podrá superar este momento difícil y seguir adelante. Es probable que se centre en su trabajo, en mantener una imagen profesional impecable, y, quién sabe, quizás encuentre el amor de nuevo. Pero lo más importante es que ambos puedan superar este momento difícil, sanar las heridas y seguir adelante con sus vidas. Que encuentren la felicidad, que encuentren la paz interior, que se rodeen de personas que los quieran y los apoyen incondicionalmente. Y por supuesto que puedan encontrar el amor de nuevo si así lo desean. Ahora bien, analicemos un poco las posibles razones detrás de esta supuesta infidelidad. ¿Por qué alguien como Kerem Bürsin, que parecía tan enamorado de Ande, que parecía haber encontrado la felicidad junto a ella, podría haber cometido semejante error? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero podemos mencionar algunas posibilidades, algunas hipótesis que podrían explicar esta dolorosa situación. Asterisco, 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 falta de comunicación y desgaste de la relación, asterisco, asterisco. Como mencionamos antes, los rumores indican que la comunicación entre Ande y Kerem se había deteriorado con el tiempo. La rutina, el estrés del trabajo, las exigencias de la fama y la falta de tiempo para compartir momentos juntos podrían haber desgastado la relación. La falta de comunicación, la incapacidad de expresar los sentimientos.
Los desacuerdos constantes pueden llevar a la frustración y a la búsqueda de nuevas emociones. Tentación y oportunidades en el mundo de la farándula, las tentaciones son constantes. Estar rodeado de gente atractiva, con quien compartes largas horas de trabajo, con quien creas vínculos emocionales fuertes, puede generar situaciones propicias para la infidelidad. La cercanía, la admiración mutua, la conexión que se establece en el set de grabación pueden llevar a traspasar los límites y a cometer errores. Diferencias irreconciliables aunque parecían perfectos, es posible que Andy y Kerem tuvieran diferencias irreconciliables que con el tiempo se hicieron más evidentes. Estas diferencias podrían estar relacionadas con sus personalidades, sus ambiciones, sus valores, sus expectativas sobre el futuro. Aunque el amor sea fuerte, las diferencias irreconciliables pueden erosionar una relación y llevarla al fracaso. Búsqueda de nuevas emociones a veces, en una relación, la pasión se desvanece. La rutina, la monotonía, la falta de novedades, pueden llevar a la búsqueda de nuevas emociones, de nuevas experiencias que hagan sentir vivo, que rompan con la monotonía. La infidelidad, lamentablemente, puede ser una forma, aunque equivocada, de buscar esas emociones, de sentirse deseado, de sentirse vivo nuevamente. Presión mediática La fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans, por ser la pareja ideal, por no defraudar a nadie, puede generar estrés, ansiedad y tensiones en la relación. La presión mediática puede llevar a la incomunicación, al aislamiento y a la búsqueda de refugio en otras personas. Es importante recordar que estas son solo posibles razones, posibles escenarios. No podemos saber con certeza qué fue lo que pasó realmente, que llevó a Kerem a tomar esa decisión. Lo único que sabemos es que la relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. Y por último, hablemos de las consecuencias de este escándalo. ¿Qué implicaciones tiene esta ruptura para la carrera de Andy y Kerem? Bueno, en el caso de Andy es probable que la ruptura no tenga un impacto negativo significativo en su carrera. Es una actriz muy querida y respetada, que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans. Su talento, su profesionalismo y su carisma la avalan. Seguramente seguirá trabajando en sus proyectos, cosechando éxitos y conquistando nuevos desafíos. El público la adora y la apoya incondicionalmente. La ruptura, aunque dolorosa, no afectará su trayectoria profesional. En el caso de Kerem, también es probable que la ruptura no afecte negativamente su carrera. Es un actor muy talentoso y atractivo que tiene muchos seguidores. Su profesionalismo y su carisma lo respaldan. Sin embargo, es posible que la imagen que proyecta al público se vea ligeramente afectada. Tendrá que lidiar con los rumores y las especulaciones, demostrar que es un profesional serio y comprometido, y trabajar duro para recuperar la confianza del público. La atención mediática, por supuesto, será constante y deberá manejarla con prudencia y profesionalismo. En resumen, amigos, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un escándalo que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. La supuesta infidelidad, los rumores y las especulaciones han sido constantes. Sin embargo, lo más importante es respetar la privacidad de ambos, desearles lo mejor y, por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos. Son dos profesionales talentosos que nos han regalado momentos inolvidables. Y ahora es el momento de respetar sus decisiones y apoyarlos en esta nueva etapa de sus vidas. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el drama de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de la información, de las especulaciones y de la reflexión. Si fue así, no olviden dejar su comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo infidelidad? ¿Quién creen que es la supuesta tercera en discordia? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós y hasta la próxima entrega de chismes jugosos y análisis profundos. No se pierdan nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento.